Para la determinación de la frescura de un pescado, el técnico o el inspector veterinario encargado de hacerlo, lo normal va a ser que esté muy entrenado o que tenga mucha experiencia, ya que existen muchas tablas que nos dicen la calidad del pescado, pero en un tiempo corto como el que puede ser el de la inspección, va a ser difícil que podamos verlas todas. En cualquier caso, el técnico va a tener que estar muy entrenado para en un pequeño espacio de tiempo poder determinar la frescura. Los órganos a los que más se va a fijar, en los que más se va a fijar el técnico, van a ser sobre todo estos. En primer lugar, además del órgano en particular, va a ser la textura del pescado. La textura del pescado, la dureza del mismo, nos va a determinar un grado de frescura. Si apretamos el pescado y vuelve a su posición inicial, o bien se mantiene la huella, según la presión que hagamos, nos va a indicar que el pescado es más o menos fresco. En este caso ha recuperado, pero no demasiado. El pescado no va a estar perfectamente. También nos dice si ha habido un proceso de congelación previo. El hecho de apretar y de que se rompan los tejidos me va a decir que ha habido un proceso de congelación previo. Otro de los factores importantes es la piel. La piel, siempre teniendo en cuenta que cada pescado es diferente, porque no es igual la piel de una pescadilla que la de un gallo pedro, nos va a dar mucha información. Desde lejos se puede ver que el gallo pedro presenta una piel lisa, presenta una piel brillante, con tonos irisados al reflejarse la luz, lo que nos va a dar una apariencia de pescado fresco que luego vamos a poder comprobar en otros órganos. Sin embargo, en la pescadilla aquí vemos que no es tan brillante, que ya empieza a haber un grado de deterioro, como después veremos en otros órganos. En la jurela también podemos ver que es muy brillante, incluso irisado cuando le da la luz. En los cupleidos que tenemos aquí, tanto la sardina como el boquerón, vamos a ver que la piel nos da una información bastante interesante. Tenemos que, aunque sí hay reflejo, empiezan a haber algunas degradaciones debidas a los cambios autolíticos y empiezan a haber extravasaciones de sangre cerca de las agallas, que nos va a indicar que hay un cierto grado de deterioro. Otro de los órganos diana que nos puede dar mucha información es, en general, la cabeza y, en particular, el ojo. En el ojo podemos ver varios ítems, entre ellos la pupila, el color de la pupila. Por ejemplo, en la jurela encontramos una tonalidad negra, aunque con un poco de opacidad, que quizás se pueda ver en la cámara. En el gallo pedro podemos ver un tono muy negro que demuestra una frescura bastante importante. Y en la pescadilla encontramos que hay una opacidad bastante importante. Da la imagen casi de una catarata. Hay que tener en cuenta que no nos podemos fijar simplemente en un solo órgano o en un solo ítem, porque quizás un pescado muy fresco ha podido tener la mala suerte de haber contactado directamente con un trozo de hielo, lo cual me provocaría un edema que me daría una imagen similar a un pescado deteriorado, aunque es muy fresco. Un segundo ítem a controlar en el ojo es el grado de curvatura de ese ojo, el grado de convexidad. Del pescado más fresco al más deteriorado podemos encontrar un ojo o bien convexo, bastante apreciable, y de ahí, según va empezando a haber grados de deterioro, esa convexidad se va perdiendo y encontramos en un pescado fresco incluso el ojo plano, degradándose con el tiempo hasta encontrar concavidades, que se puede apreciar mejor que en estos peces en pescados más grandes.
Por ejemplo, en un atún o un pez espada se ve claramente cuando el pescado empieza a tener su edad después de la captura, cómo ese ojo empieza a ser cóncavo. Otro órgano muy interesante a estudiar son las branquias o agallas, que nos da información tanto en cuanto al color. Podríamos decir que este pescado es muy fresco, tiene un color rojo o rosado. Conforme se va degradando el pescado, se va viendo que esas agallas pasan de un color rojo o rosado a un color más anaranjado o incluso marrón, hasta quedar totalmente deteriorado. Este pescado estaría todavía muy fresco, se ven los arcos branquiales perfectamente y las láminas muy juntas. Conforme se van deteriorando, también nos da información en el que estas láminas se van agrupando en triángulos. Se ve sobre todo muy bien en pescados grandes como atún o peces espada. Aquí podemos ver que este grado de frescura es menor, hay más degradación, empieza a haber mucosidad. El color ha cambiado y empiezan a agruparse en fascículos las láminas de las branquias. Aquí también se ve la mucosidad, con lo cual sabemos que el pescado no es tan fresco como los dos primeros que hemos visto. Otra característica a tener en cuenta en las branquias no solo es el aspecto externo ni la anatomía, sino también el olor. Muchas de las características de degradación son fácilmente apreciables simplemente abriendo las branquias, el opérculo, y oliendo. Otra característica interesante es la del mucus superficial, que depende mucho del tipo de pescado al que estemos mirando. Hay unos que tienen más y otros menos. En estos en particular apenas se aprecia. Aunque estuvieran bastante deteriorados, no sería mucho el mucus superficial que tendríamos. En cualquier caso, en caso de que estuviera más deteriorado, ese mucus sería más marrón, pegajoso y filante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay otros pescados en los cuales el mucus superficial nos puede llevar a equívoco, ya que el mismo pescado fresco presenta mucus superficial e incluso puede ser un pescado muy apreciado, como por ejemplo el mújol.